Ok, listo. Bueno, vamos a hablar un poco sobre fundamentos básicos físicos de la ecografía, ¿ok? No es la primera vez, no sé si alguno ya le he dictado previamente, ¿no? Los, en realidad, hacemos un poco de ecografía abdominal, musculoesquelética, y además también hablamos un poco de los principios físicos, ¿no? Eh, Acerca de esto, bueno, siempre vamos a ver desde la parte inicial, ¿no? ¿Qué es la ecografía? Un poco acerca de los artefactos, cosas que usualmente pues, vamos a ver durante esta evolución. Además, es bueno entender un poco el contexto de qué es lo que estamos utilizando, ¿no? De física hablamos sobre todo de la parte de energía, ¿no? Actualmente la transformación de esta energía son ondas se vuelven imágenes, ¿no? Que grafican imágenes. O sea, cambiamos una onda, por así decirlo, diríamos ultrasonido, ¿no? Y no es porque de repente el ecógrafo busca música, ¿no? O de repente el ecógrafo produzca algún sonido en especial, ¿no? Eh, pues no, simplemente es un equipo que tiene unos cristales, tiene el llamado efecto piezoeléctrico, ¿no? Que genera que se produzcan estas vibraciones reboten contra los cuerpos, ¿no? O contra las diferentes tipos de órganos que manejan diferentes tipos de densidades, se genera un rebote de acuerdo a la onda que nosotros estamos dando, o los hertz que nosotros estamos eh, haciendo en el paciente, y posteriormente obtener una imagen, ¿no? Una imagen que se transforma en energía y se gráfica en la pantalla. Pero para todo esto hay un proceso y tenemos que entender varias cosas. Porque nosotros cuando vemos el ecógrafo, ¿no? Vamos a ver algunas zonas donde encontramos, por ejemplo, ¿no? Que hay algunas zonas, algunos tipos de botones que nos permiten a nosotros cambiar la densidad, los hertz y todo, ¿no? Y en la pantalla va a aparecer también los hertz y todo eso. Es importante también entender y tener el concepto básico, ¿no? Como que en cada módulo, en cada curso que hay de ecografía, cada sección, casi siempre, ¿no? Se comienza con este tema. Es como que se dice primordial, lo básico, ¿no? Bueno, entendiendo cómo se va a ir armando este módulo. Entonces, ¿qué entendemos por ecografía? Esta ecografía es un método de diagnóstico por imagen basado en la emisión y recepción de ultrasonidos, ¿no? Que son convertidos en imágenes por interpretación y procesamiento electrónico. Más o menos lo que yo hasta hace un momento les estuve diciendo, ¿no? Ustedes tienen propiamente su ecógrafo. El ecógrafo a ustedes les permite generalmente los cristales que se encuentran en los diferentes tipos de transductores, vibraciones. Las vibraciones lo que genera son ondas de ultrasonido como tal, ¿ok? Y esas se convierten en imágenes por interpretación y procesamiento electrónico. Importante eso. Ese es el llamado efecto piezoeléctrico. Si hablamos un poco de historia del ultrasonido, ¿no? Tenemos que hablar que esto comienza aproximadamente en 1793 por ahí, ¿no? Primero, en 1793, Lázaro Spallanzani viendo el vuelo de los murciélagos. ¿Recuerdan ustedes que los murciélagos usualmente se podría decir que son casi seres que no pueden ver adecuadamente, seres vivos que usualmente no pueden ver adecuadamente, ¿no? Entonces ellos generan especie de chillidos, ¿no? Que generan efecto ultrasónico, ultrasonido, que permite que ellos usualmente se puedan localizar, ¿no? Y poder volar tranquilamente durante la noche, durante el día, ¿no? Me permite localizarse, permite localizar, ver en qué posición están y más o menos poder desplazarse. Entonces, es el primer abordaje o estudio de ultrasonido, ¿no? En 1880, los hermanos Curie, ¿no? Descubren este llamado efecto piezoeléctrico, ¿ok? Este efecto piezoeléctrico es el que les dije, ¿no? Que permite transformar la energía, tanto la energía de sonido o cualquier otro tipo de energía, ¿no? En imágenes o la transformación de la energía, ¿no? En 1912, ¿no? Aproximadamente unos años después del hundimiento del Titanic, ¿no? Se hace este efecto, Maxwell y Richardson hacen la detección de icebergs.
Esto lo que permitía era que mientras que mediante estas ondas que se generaban, ¿no? Daba el efecto, trataba de formar el efecto de qué tipo de densidad, tamaño, ¿no? Resolución tenían los diferentes tipos eh, bueno, de estructuras que se encontraban en el mar. En este caso lo hicieron con los icebergs, ¿no? Con los icebergs. En 1916, Langevin, generador de ultrasonidos para localizar submarinos. No sé, estamos hablando de lo que sería ya una etapa de guerra, ¿no? Y eso como era, es parecido a lo que ustedes ven a las películas, ¿no? Generalmente, ¿no? Ven un submarino, ¿no? Que tiene su radar, ¿no? Y produce un sonido. Ese sonido ustedes veían usualmente en la imagen, ¿no? Que se veía en las, por así decirlo, en las películas, ¿no? Era algo muy parecido a esto, ¿no? Estaba el radar, estaba el punto, ¿no? Estaban los diferentes tipos de radio que se veían. Y ustedes ven que cuando sonaba o daba un sonido, no como una especie de pitido, ¿no? La onda iba expandiéndose hacia afuera. ¿Recuerdan? ¿No? El tipo de efecto radar. Se da un sonido que arrancaba en medio y a posterior se iba agrandando en su radio, en desplazamiento. Era un ultrasonido que permitía, ¿no? Detectar y entender qué imágenes se encontraban debajo del mar. Tecnología de guerra, como si muchas cosas que se han inventado a nivel de los tiempos, casi siempre muchas derivan de tecnología de guerra, ¿no? Usualmente cosas que inician usualmente en conflictos bélicos, esa tecnología se termina usando usualmente en fines más benéficos. Bueno, fuera que fuese al revés, ¿no? Pero bueno, así es el mundo donde vivimos hasta ahora. Luego en el 38, ¿no? El doctor Griffin demostró la emisión de ultrasonidos del murciélago. O sea, él ya demostró, ya así en 1793 había, ¿no? Una especie no de duda, sino que ya se conocía cómo más o menos era cierto transporte, ciertas cosas o ciertas, eh, en animales, ciertos sonidos que se generaban o que permitían la movilización o la detección o la ubicación. No, ya en 1938 ya se demostró que los músicos hacían una emisión de ultrasonidos para poder ubicarse, ¿no? En 1942, el primero que hace, ya por así decirlo, una imagen para o sea, tratar de conseguir una imagen muy aparte de solamente generar el sonido, es Firestone, con el llamado reflectoscópico, o el efecto reflectoscópico, ¿no? Que era tratar de más o menos algo muy parecido a lo que vemos ahora, ¿no? Generar una imagen o reflejar una imagen. En 1942 también Dussix que genera lo que es la hipersonografía cerebral. En 1949 Ludwig y Sutters, primer uso del método ecoimpulso para finalidad biológica. O sea, ya se crea, por así decirlo, uno de los primeros aparatos que se hace. ¿Para qué? Para generar un impulso, generar una imagen, ¿no? Con una finalidad biológica. En 1950, Wild crea esto ya, o ya empieza a tratar de crear estas imágenes para hacer o detectar tumores digestivos. Y en 1952, ¿no? Ya empiezan a usarlo para detectar tumores mamarios. Y es donde se empieza a usar los primeros usos de los modos. Recordemos que hay modo M, modo B, etcétera, ¿no? Entonces, eso de ahí ya se empieza a popularizar, ¿no? O sea, ya se encuentra más o menos una idea de lo que se está buscando hacer. En el 71 recordemos de que para las imágenes que usualmente se producen con los ecos, no usualmente eran blanco y negro, no había ningún tipo de una imagen mayor, ¿no? Siempre se graficaba con blanco y negro. Ya para 1971, ¿no? Aparece una introducción de escala de grises, ¿no? Diferente a que se generan o generamos nosotros a nivel de la producción o la eh, configuración usualmente de nuestro core, ¿no? En 1972, McDonald y Leopold pareció, recuerdan, las maniobras de Leopold, ¿no? Para ginecobstetricia, ¿no? Generan la primera imagen en modo B de una articulación propiamente humana, o sea, ya una imagen más sensible y más asociada a la realidad. En el 81, bien Gomales es el primer uso de eco como guía de aspiración articular, o sea, ya se empieza a usar a partir del 81, ¿no?
las imágenes para poderse generar o poder ver, ¿no? Hacer procedimientos como tal. En el 82, Aloca genera el desarrollo del Doppler color en imagen bidimensional. O sea, ya entramos a esa fase del llamado Doppler, ¿no? El efecto Doppler, ¿no? Donde nosotros analizamos los colores, sonidos, pulsaciones, etcétera, etcétera. Si se acerca o se aleja del transductor, ¿no? Hoy empezamos, que un de repente también volveremos a tocar ese tema del llamado Doppler y efecto Doppler. Entonces, importante, ¿no? Si nosotros generamos estos tipos de ondas, usualmente son ondas eh, eh, son- esta imagen que justo metí a la base izquierda, no es la imagen que más o menos de cómo se veían los radares usualmente de guerra, ¿no? Y fue donde se empezó a utilizar este tipo de nuevos tipos de tecnología. Por ejemplo, en esta imagen vemos ustedes, ¿no? Cómo las ondas salen del centro, así como cuando cae una piedra sobre un río o un lago y se generan esas ondas hacia afuera, ¿no? Van viendo cómo se van graficando, 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 ¿ok? Hacia afuera, casi siempre, ¿no? Usualmente hacia afuera, ¿no? Esa especie de sonido, ¿no? Entonces recordemos que el sonido es una forma de energía que viaja a través de un medio de propagación en forma de compresión y rarefacción alternas y que luego son percibidos por el oído, ¿ok? Ese es el caso del sonido. En el caso del ultrasonido, usualmente a veces no se escucha por el oído, ¿no? Se generan igual ondas, ondas de radio, ondas, ¿no? Que se emiten, ¿no? Se generan ultrasonidos, ¿no? Entonces, dependiendo de su frecuencia, capacidad de ser percibidos por el oído humano pueden ser clasificados como infrasonidos. Por ejemplo, el sonido que pueden escuchar, por ejemplo, solo algunos animales, ¿no? Por ejemplo, que llegan hasta los 20 Hz. Luego los sonidos audibles por los humanos, ¿ok? Así como estamos conversando, ¿no? Llegamos hasta los 20 kilohertz. ¿Ok? Y cuando ya hablamos de ultrasonidos, genera mucho, por ejemplo, los sonidos con el que se emiten o se comunican. Muy aparte de los murciélagos, también, por ejemplo, otros seres, los delfines, ¿no? Que están usualmente en 20 kilohertz, ¿no? Y 20 megahertz. De 2 a 15 megahertz ya entramos a lo que es la ecografía. Vean la gran diferencia, vean la diferencia de esto, ¿ok? Importante. ¿No? Los picos se llaman picos o se llaman valles. Picos, valles, picos, valles, picos, valles, picos, valles, picos, valles, picos, valles, picos, valles. Entonces, ¿qué me llama la atención? Que usualmente cuando nosotros hacemos el análisis del ultrasonido, vemos cuántos picos y cuántos valles se pueden presentar en un determinado o una longitud de un determinado tiempo. Mientras la longitud de onda no sea mayor y con mayor cantidad de picos y valles, quiere decir que se genera mayor cantidad de sonido, mayor cantidad de estímulo, mayor cantidad de energía, ¿ok? Como en la ecografía, por ejemplo. Si esto lo ponemos, si suponemos que todo esto está dentro de un mismo límite de tiempo, ¿no? Vamos a darnos cuenta que lo que son los ultrasonidos generaron al menos 6 picos y 6 valles con ultrasonido comunal, mientras que los ultrasonidos y los sonidos audibles por los humanos solamente 2 y 3, ¿no? Importante. Ven ahí, por ejemplo, ¿no? Las ondas sonoras retornantes y lo que se genera en el sonido. Por ejemplo, los murciélagos, como les dije, ¿no? Generaban un sonido y las ondas sonoras retornantes. ¿Eso qué quiere decir? Eso no quiere decir, por ejemplo, que la mariposa le produce ondas sonoras retornantes al murciélago, no, sino que el murciélago genera un sonido, este sonido viaja a través de la superficie, sea aire, agua, por ejemplo, y se produce un retorno del sonido, una refracción del sonido. ¿Ok? A lo que nosotros muy bien estamos en nuestra época llamando, ¿no? O lo que más nosotros conocemos como ultrasonido, ¿no? Eso es lo que pasa usualmente con el ecógrafo. El ecógrafo vendría a ser el murciélago o el transductor vendría a ser el murciélago o el delfín. Va a producir el sonido y de acuerdo a las estructuras que se encuentran a su alrededor, van a producir ese sonido, van a producir un retorno del sonido. ¿Listo? Luego tenemos
Los barcos, por ejemplo, también, ¿no? Los barcos luego de la tragedia del Titanic, como les digo, ¿no? Eh, en su mayoría, muchos de ellos empezaron a tener mayor cantidad. Antes, bueno, la mayoría de estructuras que se veían, no sé, se tenían radares, no se tenían tan sofisticados como ahora, ¿no? Y más dependía de lo que se veía por vigías. En este caso se generan lo que son los ultrasonidos, como tal, a nivel de las embarcaciones marítimas, para poder detectar algunos tipos de sonidos o imágenes que se podrían encontrar por debajo de las embarcaciones. Ese es el campo, por ejemplo, de los barcos actualmente, ¿no? O de los, por ejemplo, submarinos. Entonces, para continuar hablando sobre la física del sonido, tenemos que valorar o evaluar, ¿no? La frecuencia del sonido. ¿Ok? La frecuencia y el periodo. Por ejemplo, frecuencia y el periodo son qué es. El periodo es una cantidad de tiempo, ver la longitud de la onda, ver la intensidad de la onda y ver la velocidad de la propagación de la onda. ¿Ok? Todo eso es bastante importante para que ustedes puedan determinar, puedan entender por qué el ecografía produce la imagen que produce. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablamos de física del sonido, tenemos lo que es la longitud de onda, la intensidad y el tiempo, que son los principales. Longitud de onda es por ejemplo, el espacio que se produce entre dos picos y un bajo. Sale generado por dos picos y un valle. ¿Ok? Dos picos y un valle. Primero eso, ¿no? Ven aquí, esos son dos picos, es un valle. Longitud de onda, de pico a pico la medida. Intensidad usualmente va a la cantidad o a la altura que pueden tomar los picos y los valles. ¿Ok? Y propiamente el tiempo. Un ciclo es importante recordar que es la forma de un pico y un valle, ¿no? Vemos que aquí dentro de la curva se va positivo y un punto de inflexión negativo, ¿ok? Un pico y un valle forman o conforman propiamente dicho un ciclo, ¿ok? Como tal. Dos ciclos tenemos en este caso. En un caso tenemos un segundo, en un segundo podemos producir dos ciclos, con una frecuencia de 2 Hz, con un periodo de 0,5 segundos, ¿ok? Importante. Entonces, la longitud de onda, ¿cómo vamos a definirla? Vamos a definirla como la velocidad del sonido sobre la frecuencia. ¿Ok? La velocidad del sonido sobre la frecuencia. Ahí más o menos un gráfico para que vean esas imágenes, ¿no? Tanto durante los picos, cómo se genera la densidad o la presión del sonido, la movilización de moléculas, ¿no? En la zona, como al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué pasa en los valles? Vemos que el movimiento, ¿no? A nivel de los valles, ¿no? Usualmente es muchísimo más lento, ¿no? Mientras que en los picos, la intensidad del movimiento, por ejemplo, de las moléculas, ¿no? Que les producen el sonido, son bastante o mayoritariamente con mayor capacidad de valoración, evaluación. Ven aquí, aquí y aquí, ¿no? Importante. ¿De qué de acuerdo o de qué depende la velocidad de propagación? Usualmente esta velocidad de propagación es directamente proporcional a la densidad y temperatura del medio de propagación. Es por eso que cuando nosotros entra o se realiza un tipo de procedimiento, ¿no? Dependiendo del órgano que se estudie, es que la propagación va a ser va a ser distinta, mejor dicho, por lo cual vamos a darnos cuenta que habrán ciertas imágenes, ¿ok? Que se podrán realizar de mejor manera en algunos órganos que en otros van a cambiar ¿no? Se generan todos los órganos porque estos órganos están hechos de componentes fibroelásticos, ¿ok? Están hechos de componentes fibroelásticos. Eso es importante, ¿no? Componentes fibroelásticos. Lo que va a condicionar esos componentes fibroelásticos es lo que va a permitir que ustedes puedan desarrollar o puedan realizar una adecuada imagen o algún tipo de imagen. Viendo esto, ¿no? Recordar
velocidades de propagación. Por ejemplo, sustancias, oxígeno, aire, vapor de agua. Velocidad por metros por segundo. 259, 331, 244, etc. Entonces vemos, por ejemplo, en gases, usualmente en oxígeno, a 0 grados, la velocidad es 259. En el aire 331 y en vapor de agua a 134 grados, la velocidad por metro de segundo es mayor. En líquidos, vemos que propaga mejor, por ejemplo, en el mercurio a 20 grados que en el agua a 0 grados. En sólidos vemos que, por ejemplo, por así decirlo, el mejor cristal para poder producir el sonido es el cuarzo. Y por último, el lucite. Entonces, usualmente a veces se usan cristales de cuarzo para algunos tipos de cobre, que son pues, algunos tipos de materiales, ¿no? Se puede usar el cuarzo para ese tipo de equipos, ¿no? Para la producción, se puede producir de la velocidad de propagación del sonido. Ven ahí cómo se propaga la velocidad en los sonidos, en los tejidos, por ejemplo, en el aire 330, grasa 1450, agua 1480, partes blandas 1540, en el hígado 1550, riñón 1560, sangre 1570, músculo 1580 y hueso 4080. ¿Ok? Ven cómo se genera esa propagación del sonido que es importantísima, importantísima. ¿Ok? Para que ustedes más o menos entiendan por qué se ven mejor en algunos órganos y por qué en otros no se ven tan o con tanta regularidad como ustedes puedan esperar. Entonces, ¿cuáles son las características o propiamente las propiedades del ultrasonido al interactuar con medios de propagación? Importante. Primero, porque se presenta una reflexión. ¿Ok? Y cuando yo hablo de reflexión, es la reflexión que ustedes tienen cuando hacen algo mal, ¿no? Se ponen a reflexionar, ¿no? La reflexión quiere ser unas características propiamente del ángulo que se puede generar cuando ustedes emiten ondas de ultrasonido, ¿ok? ¿No? El otro es la refracción, el siguiente es la atenuación y el otro es la penetración, que vamos a hablar cada una de ellas en las siguientes, o continuando con la charla, por así decirlo, ¿no? Entonces tenemos que entender, ¿no? Que tenemos propiedades del ultrasonido. Bueno, vamos a tener interfaces. Usualmente la interfase va a ser la interfase reflectante, ¿no? Que es lo que nos va a generar la imagen. Dependiente de la interfase reflectante, puede depender mucho de la densidad, en este caso puede ser cualquier tipo de órgano. Y el ecos y los sonidos, ¿no? Por ejemplo, en el eco, ¿no? Ahí es en dB3, usualmente con decibelios, ¿no? Se produce la imagen, se genera una refracción, ¿no? Ven aquí, ¿no? Vemos imágenes lineales, vemos imágenes que rebotan. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos el ultrasonido, vamos a ver que dependiendo de la cantidad de los hertz que nosotros programemos este ecógrafo, por ejemplo, o que tenga el transductor, lo que sucede es que algunas de esas imágenes van a atravesar la interfase y otras simplemente van a rebotar, ¿no? Y se van a producir los llamados ultrasonidos y ecos. ¿Por qué es importante esto que les estoy mencionando? Porque así nosotros podemos determinar estructuras en general. Imagínense ustedes, ¿no? Valorando densidades y decibelios. Imagínense ustedes que solamente mantuviéramos solamente una, una sola, eh, un solo tipo de tipo de decibelio, un solo tipo de eco, por ejemplo, ¿no? Que sea totalmente parejo, igual. ¿Qué pasaría? Muy probablemente se lograríamos nosotros pasar esa interfaz reflectante como tal, ¿ok? Penetraríamos esa interfaz reflectante, ¿ok? De manera homogénea siempre. ¿Qué significaría? Que no podríamos distinguir estructuras. ¿Por qué? Porque si tienen la misma densidad y los mismos decibelios, por ejemplo, ponemos el ecógrafo en el abdomen y vamos a terminar viendo hasta prácticamente el otro lado del abdomen. ¿Por qué? Porque va a penetrar todos los tejidos y los va a, y o sea, no va a reflectar, o sea, simplemente va a pasar. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto de los ecos que se producen, las velocidades de cada uno y las densidades que se pueden producir entre cada uno, etcétera? Que podemos determinar imágenes. ¿Qué permite esto? Por ejemplo, eso permite, por ejemplo, que yo cuando quiero ver el hígado, ponga el transductor a nivel de la zona hepática, ¿no?
y me pueda permitir ir a la repente no solamente el hígado, sino desde la parte de arriba de la piel, del tejido subcutáneo, hasta el hígado, para yo saber de repente hace cuántos centímetros desde la piel, desde el tejido graso, estoy al área del hígado, si quiero hacer algún tipo de procedimiento, por ejemplo, no quiero hacer algo guiado con la piel, etcétera, etcétera. Entonces, es bastante importante ese contexto, bastante importante que ustedes también lo vean y lo entiendan, ¿no? Que usualmente cuando tenemos esto, va a depender mucho de la interfaz refractante también. Tenemos las propiedades del ultrasonido, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Un tabique que puede ser fase refractante, ¿no? Vemos algunas imágenes como rebotan, por ejemplo. Ese es un sonido que se genera, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la imagen uno que sería, en este caso, el rayo sonoro incidente, sonido que tranquilamente nosotros podríamos estar produciendo con nuestro coro. Ven aquí, ¿no? Se pueden producir, como le digo, rápidamente según la densidad, ¿no? Un rayo sonoro reflejado, que es una primera imagen, ¿no? Tenemos este que de aquí, que es el rayo sonoro refractado, o sea, el que se penetra la imagen, ¿no? Vemos aquí, recuerden esto, ¿no? Que la anchura de las flechas y el grosor del trazo es proporcional a la energía de cada frente de onda. Quiere decir que, por ejemplo, yo con un rayo sonoro incidente es un rayo sonante con mucha cantidad de energía, ¿ok? Este va a rebotar y va a regresar con menos energía. En este caso se genera una penetración a nivel del tabique, propiamente, o cualquier tipo de imagen, ¿no? Entonces, ¿qué se va a generar acá? Un rayo sonoro refractado. O sea, ya entró dentro, ¿no? El 4 vendría a ser este que se va para este arriba, ¿no? Ya se genera un rayo reflejado de refractado. Eso quiere decir la parte de la energía absorbida por el tabique o la imagen que se está estudiando, ¿no? Y por último tenemos el rayo transmitido, ¿ok? Entonces, recordemos que para basarnos en las propiedades del ultrasonido tenemos que saber que existe un rayo sonoro incidente, que es el que se produce, un rayo sonoro reflejado, un rayo sonoro refractado y un rayo sonoro transmitido. Entonces, todo eso ahí, ¿qué significa? Vamos a generar diferentes tipos, van a rebotar rápidamente con algunas estructuras y en otro caso, en muchos casos en realidad, van a generarse o van a generar un rebote inicial, ¿no? Que nos va a permitir más o menos poder distinguir estructuras, distinguir adecuadamente estructuras desde que damos una incidencia propiamente en la imagen hasta que estudiamos algún otro tipo de rango de fuerza de fondo. Bastante importante aquello. Tenemos nuevamente la atenuación versus penetración. Tenemos la atenuación, que es disminución de la potencia e intensidad de las ondas con su desplazamiento. Se origina solamente por absorción, dispersión y reflexión, directamente proporcional a la frecuencia. Quiere decir, recuerden, atenuación es la disminución de la potencia e intensidad de las ondas con su desplazamiento. Se origina por su absorción, dispersión y reflexión. Onda incidente y las ondas resultantes, 2, 3, 4 y 5. ¿No? ¿Ven cómo cambia? ¿No? Cómo cambia la onda, tanto por cómo lo absorbió el tabique, por ejemplo, en un caso, o por cómo se dispersaron, o simplemente podemos generar esta reflexión que condiciona que ya hay una pérdida de energía y sea menor. Entonces, esto es directamente proporcional a la frecuencia. La frecuencia, que recuerdan que era la frecuencia, que es importante siempre mencionarlas, ¿no? 2 Hz, por ejemplo. ¿Qué era 2 Hz? 2 ciclos, ¿no? La fuente de la frecuencia. Mayor frecuencia, mayor cantidad de Hz, o mayor cantidad de ciclos. Entonces, va directamente proporcional a la frecuencia. Si tengo poca frecuencia, probablemente la atenuación va a ser 1. Tengo bastante frecuencia, podríamos tener mayor atenuación, mayor atenuación. Luego tenemos la penetración, entonces, que es la capacidad de una onda para atravesar una distancia determinada del medio difusor. Esto es inversamente proporcional a la frecuencia que si nosotros generamos, ¿no? Diferentes tipos de ondas, algunos tipos de estas frecuencias van a poder rebotar de manera, van a poder penetrar mejor diferentes tipos de ondas para garantizar una mejor imagen. Algunos casos. Entonces esto va a ser inversamente proporcional a la frecuencia, que quiere decir que va a generarse de acuerdo a la cantidad o mayor o menor ondas que nosotros podamos dar, ¿no? O podamos generar con nuestro transductor de lepora.
Entonces, importante, porque recordemos que nosotros manejamos traductores de alta y tenemos traductores de baja frecuencia. ¿Ok? Tenemos transductores de alta frecuencia y transductores de frecuencia. Entonces, ven varios tipos de traductores cuando ustedes agarran y evalúan su, su- ¿no? Un traductor plano, para tener traductor intrarrespónico, ¿no? Que se caracterizan o se presentan como transductores de frecuencia y transductores de alta frecuencia. Entonces, en el caso de los transductores de baja frecuencia, ¿qué características tienen? Más de una característica de tener más penetración, ¿ok? Más penetración. En otros casos también mayor distancia. En otros casos también menor resolución. En este caso de los traductores de menor frecuencia. Entonces, mientras más lenta la frecuencia, menor la frecuencia, que va a tener más penetración, mayor distancia, menor resolución. Más penetración, mayor distancia, menor resolución. ¿Ok? Si tenemos en el otro caso, ¿no? Un transductor con más absorción, mayor frecuencia, ¿qué nos va a garantizar ese transductor con mayor frecuencia? Nos va a garantizar más absorción. No vamos a tener vamos a tener de repente menor distancia, eso sí, menor distancia, pero nos va a garantizar una mayor resolución por la cantidad de frecuencia o ondas que se puedan transmitir en determinado momento. ¿Ok? Entonces va a ser importante eh, ¿no? En cambio, con mayor frecuencia se genera más absorción, menor distancia y sí mayor resolución. Dibuja mejor, por así decirlo. Entonces encontramos también cómo es la atenuación de los diferentes tejidos. Por ejemplo, en agua, 0. En sangre, 0,18. En grasa, 0,63. Partes blandas por un medio, 0,70. Hígado, 0,94. Riñón, 1. Músculo, 1,30. Músculo transversal, 3,30. Hueso, 5. Y en el aire, la atenuación es mayor. Es, ¿no? De 12. Bastante importante. Ahí entramos lo que hablamos con el llamado efecto piezoeléctrico y ahí aparece un cristal, ¿no? Que el que hemos conversado ahora, ¿no? Llamado cristal natural de cuarzo. Entonces, el efecto piezoeléctrico tiene la característica o que es un fenómeno que ocurre en determinados cristales que al ser sometidos a tensiones mecánicas adquieren una polarización eléctrica en su superficie. ¿Ok? En este caso tenemos los cristales naturales de cuarzo y de turmalina. ¿Ok? Cerámicas ferroeléctricas de titanato de bario y titanato circonato de plomo. ¿Ok? Son cerámicas ferroeléctricas que también se pueden usar para algún tipo o sea, solamente se usan este tipo de cristales para lo que se refería a la producción de ultrasonidos y dispersión de sonido, ¿no? Entonces, veamos el efecto piezoeléctrico, ¿no? Recordemos, como le digo, ¿no? Es un fenómeno nuevamente que ocurre en determinados cristales que al ser sometidos a tensiones mecánicas adquieren una polarización eléctrica en su superficie. ¿Ok? Entre ellos el cuarzo, la turmalina y no tenemos sometidos a tensiones mecánicas, ¿ok? Una polarización eléctrica en superficie.
Ahí tenemos cómo se genera la molécula, ¿ok? Ven cómo se genera el sonido y los cambios. En el caso de moléculas neutrales, luego tenemos las moléculas small dipolo y tenemos la superficie de muchas moléculas, ¿no? Tipo dipolo, ¿no? Que al generar su movimiento un sonido pueden producir mayor cantidad de energía. Ven aquí, ¿no? Estas dipolos se someten, la molécula neutral tú la sometes a una gran cantidad de energía y probablemente no va a tener ese efecto piezoeléctrico. Pero si tenemos moléculas small dipolo, no, o juntamos muchas de estas células o moléculas small dipolo, lo que vamos a encontrar es que se va a generar mayor cantidad de energía, es lo que se llama efecto piezoeléctrico. Pues ahí está, ¿no? Luego de hablar tanto de teoría, ¿no? Haber estado mencionando, ahí está el famoso ecógrafo, ¿ok? El famoso ecógrafo que ustedes usualmente, como les expliqué hace un momento, ¿no? Que tienen bastantes tipos de dispositivos que ustedes pueden usualmente ajustar, ¿no? Los llamados traductores, ¿ok? Tenemos ahí el convexo, que les mencioné, el lineal o el plano, que uno les dicen, y el microconvexo, que usualmente es cardíaco, ¿no? Bueno, ahí están los que son un poquito más invasivos, que son, por ejemplo, el intravaginal o el transvaginal. Importantes, ¿no? Para que ustedes vayan conociendo qué tipo de equipos ustedes se van a ir manejando durante todo este tiempo, ¿no? Un conocimiento básico de la topografía. Entonces tenemos los lineales que te permiten, los lineales solamente te permiten o son favoritos para de repente hacer exámenes articulares, ¿ok? O en algunos casos también estos lineales te permiten hacer procedimientos, ¿no? Por ejemplo, quieres colocar un catéter venoso central, quieres hacer una traqueostomía, quieres de repente hacer una punción articular, quieres poner una línea arterial, quieres hasta de repente ver el pulmón y ver de repente si hay neumotórax o hay líquido, lo puedes hacer muy bien con un lineal, ¿ya? Sin una penetración, son ciertas características de frecuencia que te permiten hacer. Lo malo es que no tiene tan buena penetración, ¿ok? Pero sí te permite, tiene tan buena frecuencia, ¿no? Una frecuencia alta que les permita a ustedes poder visualizar bien las imágenes cuando hacen sus estudios, ¿ok? Tenemos los sectoriales, usualmente que son los convexos modificados, que les permite evaluar corazón, ¿no? Como tal. No es una mezcla, como por así decirlo, entre un convexo y un lineal, porque por las ondas les permite una buena visualización. Luego tenemos el convexo que usualmente lo usamos ¿para qué? Para ver abdomen, más que todo, ¿no? Abdomen, ovarios, útero, ¿no? Casi siempre para eso funciona el convexo más que el lineal, ¿no? Permiten ese análisis, usualmente se usa para análisis de estructuras intraabdominales, eso es bastante importante. Y tenemos también, ¿no? Este tipo de dispositivos que son los intracavitarios, ¿ok? Como los dispositivos transvaginales. Entonces, ¿cómo funciona, ¿no? El ecógrafo? Ya lo hemos visto, sabemos que tenemos traductores, ¿no? Es importante, siempre vemos ese tipo de imagen mental. Entonces, ¿no? Viendo esto, ustedes ya saben, pues, tenemos una unidad de procesamiento, que es el emisor, tenemos el receptor y tenemos la memoria. Entonces, el traductor que genera, el traductor, de acuerdo a la característica que tenga, genera ondas y frecuencias, ¿no? Ese traductor usualmente va a lanzar una imagen al receptor, ¿ok? O sea, el traductor genera un sonido, coloca, ¿no? Genera un tipo de onda, ¿no? Esta onda, ¿no? Lo que va a permitir a ustedes es dar una refracción a nivel de la imagen. Esta imagen va a llegar al traductor, la va a captar, la va a llevar al memoria y lo va a poder monitorear. Primera es, traductor genera ondas. Ondas van allá al órgano. El órgano, o sea, que tiene propiamente una recepción. Va a receptar y va a almacenar energía y va a devolver ondas, ¿no? Esas ondas se van a una memoria del canal y esa memoria lo bota al monitor en una imagen. Volvemos ondas de sonido en imágenes. Entonces, cuando ustedes ponen el traductor o la imagen del traductor, ¿no? Ustedes tienen que valorar.
¿no? La impedancia. ¿A qué me refiero con impedancia? Quiere decir la calidad, ustedes o lo que va a permitir ustedes tener una mejor penetración a los tejidos y poder ver mejor. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes ponen el traductor y viene el famoso gel de ecografía, ¿no? ¿Qué pasa ustedes cuando ponen el traductor seco, sin ningún tipo de ni agua, ni gel, ni nada por encima de la piel? Se produce una refracción del sonido muchísimo más marcada. Quiere decir que ustedes van a, el traductor va a generar energía, ultrasonidos van a rebotar en la piel casi a una similar eh, física expresión. Quiere decir que la energía prácticamente va a ser rebotada en similar. Si nos juntamos estos dos vectores, pues son vectores, y prácticamente es la misma cantidad de energía que nosotros hemos producido. El tejido absorbe casi nada o nula, el tejido tiene casi nula absorción de energía. Entonces no se va a poder ver adecuadamente una imagen. En cambio, si ustedes ponen en gel, va a mejorar la impedancia. Si la impedancia elevada, ¿qué quiere decir aquí, por ejemplo? Van a generar ustedes una mayor absorción de la energía. ¿Ok? Muchísima mayor absorción de la energía por parte de los tejidos, lo que ustedes les va a permitir tener una mejor imagen, ya que la energía que se respecta solamente al primer contacto con la piel es muchísimo menor y se genera una mejor penetración a través de los tejidos. Entonces, como sabemos que son vectores, funcionan con haces de luz, por así decirlo, ¿no? Y tenemos primero tenemos que lograr el direccionamiento de haz, ¿ok? Importante, direccionamiento del haz. Luego, el alcance del ultrasonido. O sea, hasta dónde va a llegar qué tipo de penetración va a tener el ultrasonido para que nosotros podamos seguir desarrollándonos adecuadamente en este tipo de valoración. Tenemos la longitud del pulso y la mala resolución axial. O sea, quiere decir eso, en la longitud del pulso quiere decir la longitud del pulso, la longitud de onda y la resolución axial. La resolución lateral y la compensación de la ganancia de tiempo CGP. ¿Ok? Eso mucho veces va con eso que ustedes han visto un ecógrafo que dice la palabra gain. ¿Ok? G-A-I-N. Gain. ¿Ok? Va casi de la mano con ese concepto, ese comentario. Quiero que analicen, ¿no? Esa imagen, en la imagen para comprender y yo se las explico. Espero que lo puedan haber entendido más o menos, ¿ok? Más o menos. ¿Ya? Importante es lo que les estoy mencionando, ¿ok? Ven las cantidades, haces de luz que salen, ¿no? De, del transductor, ¿no? La cantidad de haces de luz que salen. Ven esos bidimensionales, diferentes tipos de corte. Esos diferentes tipos de corte, ¿no? Que se generan a través de ahí del fondo, ¿no? Los órganos, a través de algún tipo de imagen o a través de algún órgano, ¿no? Va a permitir la refractariedad o la refracción que puede dar diferente el órgano, dependiendo de la longitud de la onda y la penetración de la onda, lo que nos va a generar a nosotros imágenes bidimensionales como tal. ¿Ok? ¿Ven? Hay imágenes.
Todas las imágenes son bidimensionales como tal. Las ven, ¿no? Imágenes bidimensionales en todo contexto, ¿no? En los diferentes tipos de cortes, como reglas parece, ¿no? Pero son todos ACLs que se generan por un transductor, por los movimientos de cristales. ¿Ven ahí? El mismo efecto muy similar, ¿no? Y va a depender mucho del alcance del ultrasonido, ¿no? Cómo viaja el ultrasonido de acuerdo a los tiempos, a los diámetros y a las densidades que tengan cierta cantidad de cuerpo. Y densidades para poder valorar el alcance del ultrasonido. Tiene las características de que dependen de una. Repito porque parece que se cortó un momento. Depende de la frecuencia del transductor y el número de ciclos generados por pulso eléctrico. ¿Ok? Cada estímulo como tal, ¿no? Eléctrico de material piezoeléctrico puede generar muchos ciclos repetidos de sonido. ¿Ok? Puede generar muchos ciclos repetidos de sonido. Mientras menos ciclos de sonido producidos por estimulación, mejor resolución axial. Importante. Por ejemplo, vemos lo que se llama resolución axial, que les dije, ¿no? La resolución axial, para que ustedes entiendan, es la resolución a lo largo del eje del haz. Quiere decir, recordemos que en las imágenes tenemos muchos haces luz. Entonces, en este caso, cuando solamente nos referimos a la resolución axial, es la resolución solamente a lo largo de un solo eje. ¿Ok? Determinada por la longitud del pulso, producto de la longitud de onda, ¿ok? Que usualmente es entre 2 a 3. 2 a 3 palabras. ¿Sí? De resolución axial, una mayor frecuencia del transductor mejora la resolución de la imagen. Eso quiere decir que, por ejemplo, un transductor que trabaja a 5 MHz produce un sonido con una longitud de onda de 0,31. Si cada pulso consiste en 3 ciclos de sonido, la longitud del pulso es ligeramente inferior a 1 milímetro y los objetos A y B separados por 0,5 se pueden distinguir como estructuras separadas. ¿Qué quiere decir? Con las palabras, más fácil de entender, ¿no? Vamos a encontrar diferentes tipos de longitudes de onda, mejor dicho, adecuadas para poder garantizar y ver mejor una imagen, ¿ok? Porque se puede distinguir mejor que son estructuras separadas, ¿ok? Si estas aumentan 15 MHz, ¿no? La longitud del pulso es menor a 0,3, lo que permite identificar, ¿no? Adecuadamente ambas estructuras.
como tal. Importante. Hay un corte para que más o menos se ubique a comer, ¿no? Mientras que ustedes van aumentando su longitud de onda y la penetración que tienen en sus genes, ustedes permiten encontrar y valorar más estructuras con mejor resolución. Son la frecuencia, ¿sí? Lo que permiten hacer esas imágenes o valorar esas imágenes. Compensación de la ganancia de tiempo. Ahí está nuevamente lo que les dije, ¿no? Analizan la imagen. Vean, eso significa la ganancia o compensación de la ganancia de tiempo. Quiere decir que ustedes, por ejemplo, cuando tienen el CGT, o sea, ganancia de tiempo, ¿no? Con versus A versus que no lo tiene. ¿Qué sucede? ¿O qué sucede en estos casos? Quiere decir que, por ejemplo, con la ganancia de tiempo permito generar mejor cambio a veces de repente en las imágenes, ¿ok? Mejor resolución, tanto por el tiempo en que llega la onda, ¿ok? En este caso la onda o la compensación de la ganancia de tiempo, si la onda va penetrando, pero ¿qué pasa? Deja de penetrar por aquí, por la diferente, deja de llegar aquí, por eso la imagen no se ve. Pero nosotros cambiamos los decibeles, ¿ok? Aquí, vemos que totalmente podemos ver toda la imagen, ¿ok? Esa es una compensación de ganancia de tiempo de acuerdo al viaje que empiece o hace la onda. En decibeles, acuérdense siempre esa, de decibeles. Por ejemplo, vemos aquí modo de representación, amplitud de brillo M movimiento. Modo de representación o modo M, modo A y modo B. Y tenemos también además los Doppler, que son los Doppler color y los Doppler, bueno, y otro tipo, ¿no? Doppler color, usualmente que manejamos. Ahí lo que están viendo, por ejemplo, es un haz dentro del que vimos, ¿no? Lo que estuvimos hablando. Se ve claramente cómo se ven los haces de luz en esta zona, ¿no? Cómo se generan a través del impulso. Luego vemos este modo. Como siempre se llama modo M. En modo M. Modo
esa ventaja que a ustedes les permite, como se dice, poder valorar, poder evaluar, ¿no? Ciertas características de estructuras o ciertas distancias, ¿ok? Ciertas características, ¿ok? Eso es bastante importante para ustedes, para la valoración, todo esto, lo que les estoy explicando. Pueden hacer valoración de distancias ahí. Luego aquí también les permite hacer otro tipo de imagen que se llama efecto Doppler. El efecto Doppler, ¿qué les permite a ustedes? Les permite usualmente ver distancias que se acercan y se alejan, ¿ok? Eso quiere decir, yo siempre uso el concepto, ¿no? Para que ustedes entiendan del auto de Fórmula Uno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, que mientras que un objeto se acerca, va produciendo mayor cantidad de ondas, ¿ok? Hacia el punto donde se está acercando. Pero mientras se aleja, produce ondas muchísimo más lentas y más amplias y más amplias, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de un coche de Fórmula Uno, ¿qué se genera? Se genera esto. Por ejemplo, ¿no? Ustedes acá está el coche. No soy muy buen dibujante, pero tenemos un coche de Fórmula Uno, un auto, digamos que es un coche de Fórmula Uno, un auto, sus ruedas, ¿no? Y está que viaja hasta una dirección, hacia aquí. Mira, que ustedes vayan viniendo, ¿no? Las ondas son muchísimo más continuos y más amplios. Es por eso cuando ustedes vienen, ven que un carro se acerca, escuchan el motor claramente cómo suena el sonido. Y cuando se aleja, lógicamente las ondas son más espaciadas y lentas. Eso es más fuerte cuando se acerca que cuando se aleja, en otras palabras, ¿no? Algo así, ¿no? Importante. Entonces, esto fue descubierto, ¿no? Por Christian Doppler en 1842. Entonces, el Doppler de lo que registra es el cambio de frecuencia, ¿ok? Por la estructura móvil, ¿no? Que se ve, que se observa ahí. Suele generar tipo así como una especie de montaña, ¿no? Como tal, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Es de Doppler, por ejemplo, hay varios tipos de Doppler, Doppler color, etcétera, ¿no? Les permite a ustedes más o menos valorar y ver qué es lo que están bien encontrando en ese momento. Ahí tenemos el llamado Doppler color, que aún no han visto, ¿no? Seguro hay una ecografía. Pero ahí que traduce la dirección de desplazamiento de la estructura móvil explorada en dos colores, por así decirlo, ¿no? Que se acerca a uno que se aleja, a veces le dicen, ¿no? Se ve claramente cómo se da la gráfica, el tipo de estructura y todo, ¿no? Ahí ven los tipos de emisiones del Doppler, ¿no? Es el pulsado, continuo, etcétera. También es en ese tipo de términos. O sea, un poquito más que todo terminología, ¿no? Tipos de emisión de ultrasonido, ¿ok? Tenemos el continuo, tenemos el pulsado, el traductor continuo, ¿no? Que, como se dice su nombre, produce ondas de sonido de manera continua, ¿no? De manera permanente. Y tenemos luego el traductor pulsado, que lo que hace que es generar longitudes de pulso, ¿ok? Y estas longitudes de pulso generan una frecuencia de repetición de pulso por unidad de tiempo, ¿ok? Pulso por unidad de tiempo. Luego, cuando ustedes en ecografía, tenemos que saber qué tipos de cortes ecográficos conocen, el lenguaje ecográfico y también
Importante mencionar algo sobre artefactos, ¿ok? Sobre artefactos. Cuando hablamos de cortes tipográficos, tenemos tres tipos de cortes usualmente, ¿ok? Tenemos el corte longitudinal, transversal, oblicuo y oblicuo, ¿ok? En el longitudinal, usualmente como se ven, digamos que es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿no? Lo vamos a ver así en la pantalla usualmente, ¿no? La parte anterior va a ser la parte, vamos a tener dos zonas, ¿no? La zona craneal y la zona caudal. La zona craneal, como están estos colores, como tal, ¿no? Como lo vamos a ver, colocamos el ecógrafo de esta manera, ¿no? Mirándolo de manera como parado, por así decirlo. Cierta parte que se va hacia abajo, ¿no? Vamos a ver una parte craneal, que sería la parte que se ve de aquí, que se ve para arriba, que está hacia arriba, por así decirlo, y una parte caudal, que es la que está hacia abajo. Vamos a ver lo anterior, que es la parte de adelante, por así decirlo, esta zona de acá, y la posterior, la parte de aquí. O sea, es el mismo gráfico como que volteado, esta zona de acá, ¿no? En los cortes longitudinales, importante que ustedes sepan este tipo de distribución. ¿Para qué? Para que se sepan ubicar en el ecógrafo, ¿ok? Para que se sepan ubicar en el ecógrafo. Qué es hacia arriba, qué es hacia abajo, qué es hacia el frente, qué es hacia atrás. Eso es en el longitudinal. En el transversal, usualmente un corte como si fueran a hacer, ponen el ecógrafo como si fueran a cortar a la persona a la mitad, por así decirlo, ¿ok? Un solo plano, casi siempre todo se ve anterior, posterior, derecha, izquierda, ¿no? Es una imagen, como se dice, casi más fisiológica. Lo que está arriba es la primera capa, y lo que está abajo, lo último que se ve, ¿no? Y derecha e izquierda también es muy fácil de ubicarse. A comparación de aquí, que se tienen que tener un poquito más en longitudinal, un poquito más de distribución espacial. Y el oblicuo, que sí, ¿no? Definitivamente ustedes tienen que saber colocarlo. Usualmente los rojos, lo azul, que son los puntos mayores de referencia, usualmente en este caso no van a ser caudal ni cefálico, sino van a ser derecha e izquierda. ¿Ok? Dentro del lenguaje ecográfico, ¿no? Dependiendo de la intensidad del eco recibido por el traductor, la estructura puede ser anecoica o ecogénica, hipoecogénica, isoecogénica e hiperecogénica. ¿Ok? Nuevamente, ecogénica, génica, anecoica, hipocogénica, isoecogénica e hiperecogénica. En todos los casos, voy a repetir esta parte de acá porque dicen que no se está compartiendo, no se está aparentemente compartiendo la imagen, ¿ok? Vamos a hablar sobre el longitudinal, transversal y oblicuo nuevamente, ¿ok? Longitudinal, transversal y oblicuo, ¿ok? Entonces, en longitudinal, como les mencioné, ¿no? Importante reconocer la parte craneal con la parte caudal. En la parte transversal, ¿no? Como tal, va a ser importante que ustedes reconozcan la parte tanto superior e inferior, o anterior y posterior, que tanto con sus ambos lados, derecha o izquierda. Y en oblicuo, como les dije mencionando previamente, valorar izquierda, derecha. ¿Ok? Luego hablemos del lenguaje ecográfico. Cuando nosotros les decimos lenguaje ecográfico, va a ser dependiendo de la intensidad del eco recibido por el transductor. La estructura en este caso puede ser anecoica o ecogénica, o hipoecogénica, isoecogénica e hiperecogénica. Repito,
Dependiendo de la intensidad del eco recibido, quiero decir, del eco que se produce en el órgano y llega al transductor, ¿ok? La estructura puede ser anecoica, hipoecogénica, isoecogénica e hiperecogénica, ¿ok? Ecogénico o hiperecogénico. Estructura ecogénica, ¿ok? Quiere decir que es aquella que genera ecos debido a la existencia de interfaces acústicas en su interior, ¿ok? En el caso de la hiperecogénica o hiperecoica, genera ecos en gran cantidad y o intensidad. Usualmente, por ejemplo, color blanco intenso, eso se llama hiperecogénico, color blanco intenso. Por ejemplo, el hueso, las calcificaciones y cicatrices. Ahí está, por ejemplo, una calcificación que genera cicatrices. O una cicatriz, ¿no? Calcificaciones. Tenemos lo hipoecogénico, que quiere decir que genera poco eco. Hipo, bajo, eco, poco. Eco de los ecos de sonido, hipo, bajo, ¿no? Genera pocos ecos y de baja intensidad. Usualmente su coloración es un color gris oscuro, ¿ok? Típico y también de un músculo normal, el que lo encontramos en el músculo normal hipoecoico respecto al tendón. Ahí ven la imagen para que lo puedan reconocer, ¿no? Vayan reconociendo, reconociendo. Tenemos lo isoecogénico. Es cuando una estructura presenta la misma ecogenicidad que otra. Corresponde a condiciones normales del parénquima de un órgano y se presenta como estructura de similar ecogenicidad en todo corte o en todo el corte ecográfico. ¿Eh? Usualmente tiene características de ser una imagen gris blanca y este tipo de característica es típica de los tendones. Repito, cuando ustedes hablen de isoecogénico, es cuando una estructura presenta la misma ecogenicidad que otra, corresponde a condiciones normales del parénquima de un órgano, se presenta como estructura similar en todo corte ecográfico. Y luego tenemos lo que se llama anecogénico, que significa que no genera ecos debido a que no hay interfaz en su interior. Esta es característica de los líquidos, característico de los colores negro intensos, y se dan en derrames, hematomas, acumulación de líquido, roturas cartilaginosas y vasos sanguíneos. Por ejemplo, el cae líquido, ¿no? Pericardio que parece pues una vesícula, ¿no? La vesícula con su líquido negro totalmente. Hay otras imágenes que pueden aparecer de los secos que lo que pueden hacer es ayudar o entorpecer el diagnóstico. ¿Ok? Nosotros le llamamos más conocidos como los artefactos. ¿Ok? Artefactos. ¿Esto qué característica tiene? Tiene que ser un refuerzo acústico. Tenemos algo que se llama signo de reverberación. Tenemos las demás imágenes en espejo. Entonces, es imagen en espejo en el que dicen, uy, no, el ginecólogo, el que hizo un ecógrafo, son dos bebés y termina saliendo uno, dicen, uy, tuvo una imagen en espejo, ¿no? Luego tenemos la llamada sombra acústica, tenemos la anisotropía y la llamada cola de cometa. Son, como les digo, artefactos que pueden ayudar o pueden entorpecer el diagnóstico como tal. Es importante que ustedes también los conozcan. ¿Ya? Es importante que ustedes los conozcan. Primero hablemos sobre el refuerzo acústico. El refuerzo acústico. El ultrasonido atraviesa interfaces en su interior y pasa de un medio sólido, pasa a un medio sólido congénico. Un ejemplo donde se produce el refuerzo sería hacer esto de aquí, ¿ok? Puede pasar en la vesícula biliar en los quistes y derrames. Te parece un quiste y luego de esa imagen aparece esta imagen de acá. ¿Cómo se llama esto? Se llama refuerzo acústico. Pasa luego de cierto, como le digo, pasa por una.
zona donde usualmente no debería haber una interfase que es diferente en su interior y se genera esto de aquí. Esto se llama refuerzo acústico. Imagen. Luego tenemos la reverberación. ¿Sí? La reverberación igual, ¿no? E ingresa como mismo, ¿no? Ingresa imagen, ¿no? ¿No? Cosa y que genera como si hubiese, no genera una imagen por dentro del mismo. Apenas llega la incidencia del sonido, se genera un ámbito donde hay, por ejemplo, donde hay vacío, donde hay líquido, ¿no? Como una especie de refuerzo acústico invertido, por así decirlo, ¿no? No hacia aquí, hacia abajo, sino hacia aquí, hacia arriba. Donde se inician detrás de por esfuerzos o calcificación. Pero aquí es una vesícula típica, una un cálculo. Ven que cálculo y sobra. En hueso clasificado. Ahí tienen el ejemplo que hay una vesícula y posterior a la vesícula ven cómo se produce esto hacia abajo que se llama zona acústica. Es acústica. Tenemos luego nosotros, ¿ok? En algunos tejidos de variar su ecogenicidad dependiendo el ángulo de incidencia de las ultrasónicos sobre ellos. ¿Ok? Nuevamente, la propiedad que tienen algunos tejidos de variar su ecogenicidad dependiendo del ángulo de incidencia de las ultrasónicos sobre ellos. O sea, esto va más que todo a las características donde ustedes van a movilizar de cierta forma el transductor, van a generar ángulos especiales que lo que pueden hacer es, pueden generar algún tipo de confusión, ¿no? Y también ahí tenemos la llamada cola de cometa, ¿no? Como verán que se produce también por algún tipo de imagen o un punto de aguja. Ahí, por ejemplo, en un punto de la aguja, ¿no? Y ahí que encuentran la llamada imagen de cometa. ¿No? Ven la punta de la aguja que ingresa, ¿no? Se genera una imagen, un artefacto que se llama cola de cometa, ¿no? Refleja y genera como una especie de imagen. Entonces, chicos, esos usualmente son los que ven, ¿no? No se asusten al inicio cómo van a ver este tipo de imágenes o cómo van a valorar, ¿no? Lo que es los, la parte ecográfica, ¿no? ¿Ok? La imagen usualmente va a ser bastante interpretativa, ¿ok? Bastante interpretativa. ¿Sí? Y luego de eso van a aparecer otro tipo de imagen, tal, ¿no? Al inicio ustedes no van a conocer absolutamente nada y posteriormente van a tomar más experiencia, van a dar un poco más de cancha, como se dice, ¿no? Y van a poder encontrar algún tipo de solución o algún tipo de, poco a poco, el truco a la ecografía, ¿no? Todo a las partes físicas, ¿ok? Paramos 5 minutos y les voy a dar un poquito sobre Doppler también, ¿ya? Un poco sobre Doppler. No se vayan, ¿ok? 5 o 10 minutos de break, hablamos sobre rapidito sobre Doppler para cerrar la clase del día de hoy. Bueno,
acabo de leer recién. Alguien preguntó, Ernesto preguntó. O sea, ¿dónde se puede generar esto? Por ejemplo, en pared abdominal o pared torácica, ¿ya? ¿Cuándo? Cuando hay aire o gas presente, por ejemplo, ¿ok? Ahí se puede producir ese efecto. En la vesícula biliar, ¿cuándo? Cuando los cálculos biliares generan un patrón de reverberación por la alta reflectividad del cálculo, ¿ok? En los pulmones con distrés respiratorio, ¿ok? También. En pacientes con neumotoras en la pleura, ¿ok? Artefactos de línea SAN se llaman, ¿ok? En dispositivos metálicos como catéteres, por ejemplo. Y también se puede generar en el aire intestinal, ¿ok? Porque genera reverberaciones más profundas. Para tu segunda pregunta, ¿no? ¿Dónde se podría, en la cola de cometa, ¿no? ¿En qué órganos? Bueno, bueno, primero definamos nuevamente qué es cola de cometa, ¿ok? Eso se genera cuando las ondas de ultrasonido no quedan atrapadas en las estructuras muy reflectantes cercanas, no contiguas, y genera ecos brillantes que se extienden hasta la profundidad en una forma de cometa, de cola de cometa. Por ejemplo, en pulmones se puede ver ese tipo de artefacto de neumonía o edema pulmonar, caso de líneas B, ¿ok? En vesícula biliar lo puedes ver, ¿sabes cuándo? Por ejemplo, cuando hay una colicistitis crónica o aguda, o la llamada adenomatosis de vesícula. Tres, en quistes complejos. Cuatro, también lo puedes ver en dispositivos o cuerpos extraños como agujas, etcétera, etcétera, ¿no? En esos casos podrías ver eso, eh, lo que les he dicho, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Paramos un ratito y comenzamos con la última parte de
Listo, para terminar el día de hoy vamos a ver un poquito de Doppler. Para concluir la clase, algunos conceptos básicos para que más o menos se hablando de ecografía Doppler, bueno, hablamos un poco de los principios básicos, mencionamos un poquito del Doppler, qué efecto tiene, llamado efecto Doppler, ¿no? Más o menos esa zona asociada al sonido, cómo va, cómo se distribuye en las zonas de acuerdo si algo se acerca o algo se aleja, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver nuevamente, vamos a hablarlo un poquito más a profundidad, como para ya tener una mayor complementación de la clase de hoy, ¿ok? Entonces, cuando nosotros mencionamos, no vimos que teníamos en el Doppler, teníamos varias características, mejor dicho, en el ecógrafo teníamos varias características, no vimos que había varios tipos, tipo A, tipo B y modo M. En este caso, tenemos nuevamente, o sea, tenemos el modo A, el modo M y el modo B, ¿ok? Vamos a ver también el Doppler pulsado y el Doppler normal, como decimos, ¿no? Doppler color y Power Doppler. CW es onda continua y PW Power Doppler onda pulsada. ¿Ok? Importante que ustedes manejen esos conceptos también. El CW que lo van a ver muchas veces también en su ecógrafo, que les va a permitir ese manejo de una onda pulsada. Entonces, el efecto Doppler como tal, ¿no? Es el cambio de la frecuencia de una onda como consecuencia del movimiento relativo. Está el señor Doppler que estuvo entre 1803 y 1853, el llamado Doppler Effect, ¿ok? Y más o menos es el efecto Doppler que conversamos un poco ahora. No sé si se acuerdan. ¿Qué sucede? Se acerca, mientras más se acerca, ustedes escuchan el sonido mucho más profundo, se escucha muchísimo más fuerte. Si el objeto se mantiene constantemente a su lado, o viajan ustedes con el objeto al lado, se van a que el sonido va a ser constante. Entonces, esto mismo ocurre, ¿no? Que cuando actualmente se acerca, la frecuencia es mayor, mientras se aleja, la frecuencia es menor. Entonces, el efecto Doppler varía de acuerdo al objeto. Si el objeto se mantiene, ¿ok? No hay mayor cambio, ni se va a acercar, ¿ok? Pero si el objeto se mueve o se aleja del traductor, es donde se genera el cambio, ¿ok? Y puede generar el cambio de la estructura de la onda y en el caso de los colores también. Entonces, en este caso, ustedes observan, ¿no? Rápidamente cómo es cuando un objeto se aleja y un objeto se acerca, ¿ok? Entonces tenemos el efecto o la representación del efecto espectral del Doppler. ¿Ok? Vemos aquí, por ejemplo, qué pasa cuando se aleja, qué pasa cuando se acerca. ¿Ok? Y el tipo de onda que se va a generar, de acuerdo al ángulo que ustedes también van a realizar o van a dar cuando ustedes tengan el Doppler. ¿Ok? Mientras tengan ustedes los ángulos más a 90 grados, usualmente los Dopplers o los ángulos, la cantidad o el efecto que se va a encontrar va a ser, no se va a poder distinguir adecuadamente como nosotros quisiéramos. Pero si nosotros tenemos diferentes tipos de angulaciones, entre 30 y 60 grados, vamos a encontrar una mejor forma para el estudio de las ondas Doppler. ¿Ok? Lo vamos a ver por ahí después, de acuerdo al ángulo que da el transductor. El mejor valor y las intensidades más altas se miden en el coseno cero, ¿ok? Y el ángulo estándar aconsejado entre 60 y 40 y 60. Otras bibliografías, como yo les dije ahorita, son entre 30 y 60 grados, ¿ok? Nos permiten una mejor valoración, ¿ok? No solamente hasta 40, 60. Validen también entre 40 y 30.
Entonces, en el A encontramos que es un flujo usualmente anterógrado, ¿no? Tanto como el B también, ¿no? Y en el D vemos que es retrógrado, probablemente también asociado a algún tipo de cambio, ¿ok? Probablemente asociado a algún tipo de ¿qué? De cambio en el tipo de las ondas, para que sea retrógrado. En el caso anterógrado se van a reconocer casi siempre con un color medio rojo y en el caso de retrógrado un color azul. Tenemos el aliasing, ¿ok? Que es la representación alterada de las velocidades del flujo, tanto en la representación espectral del Doppler pulsado como en el Doppler color, ¿ok? Representación alterada de las velocidades, tanto en la representación espectral del Doppler pulsado como el Doppler color. Son estas imágenes que se ven que no tienen mucho color, que son representaciones espectrales donde encuentran ambos tipos de flujo, ¿ok? Tanto los que se acercan como los que se alejan del transductor, tanto los que se alejan como los que se acercan al transductor. Nuevamente lo repito. Y se produce esa imagen, el llamado aliasing. Este es el aliasing. ¿Ven? Nuevamente, las velocidades generan un cambio en el espectral, como un tipo de rebote, son un tipo de artefacto, a veces dirían, ¿no? Ven aquí esta onda que se produce a nivel anterógrada, que es la que mismo, similar a la que hemos visto aquí. Función del sonido y la imagen, hay imágenes que se superponen tanto en que se acercan y se alejan del transductor, y lo que encontramos aquí es el famoso aliasing, ¿ok? Aliasing en el contexto de un paciente, pacientes que planificamos o les hacemos el famoso Doppler. Historia del Doppler, ¿ok? Primero, valoremos cuándo se usó, para qué se usó. Entonces, ustedes tienen que recordar, ¿no? Que cuando nosotros hicimos el estudio, el análisis del Doppler por primera vez para el estudio, ¿se hizo para qué? Para ver las velocidades del flujo de la arteria umbilical en fetos. Esto fue reportado aproximadamente en 1977, ¿ok? El uso del Doppler por primera vez para el estudio se hizo con una velocidad del flujo de la arteria umbilical en fetos y fue reportado en 1977. ¿Ok? Por anatomía, ¿no? ¿Se hizo para qué? Se hizo por el estudio de las arterias uterinas, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos un flujo sanguíneo provisto por la arteria uterina. Veamos ahí las arterias uterinas principales de la rama de la arteria ilíaca, arterias uterinas que ascienden por la pared lateral, y anastomosan por la arteria ovárica que procede de la aorta abdominal, ¿no? Entonces, toman como ejemplo, en este caso, tomamos como ejemplo la conversión de pequeñas arterias musculares o arterias espirales en grandes canales vasculares que transforman la circulación útero-placentaria. Esto que en un sistema de flujo de baja resistencia y ausencia total de musculatura y tejido elástico de revestimiento endotelial. ¿Ok? Esto que genera gran parte de las formas de las ondas en general de cualquier arteria del cuerpo, porque nosotros cuando hablamos de Doppler hablamos solamente de vasos y arterias. Hemos usado por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Lo que les he dicho ahorita, las arterias uterinas, ¿ok? Que son las que tienen diferentes tipos de características, entre muchos casos, ¿no? El tipo de características que presenta cada una de ellas, ¿no? Lo que les permite solamente o sea, permite hacer diferentes tipos de estudios que se acercan o se alejan, ¿no? De las ondas, o del transductor, mejor dicho. Entonces, tenemos primero un componente, forma de la onda. Entonces, ¿cuál es el componente uno? El componente uno es este de aquí, que se genera, ¿no? A nivel de todas las ondas. ¿Ok? Componente uno. Porque se vio así, lo voy a borrar.
Qué raro. Bueno, componentes uno es todo esto que está aquí, ¿ok? Todo esto aquí es componente uno, que es la forma de la onda pulsátil, porque pulsa, ¿ok? Y esta es la forma de la onda estable. Cuando ustedes quieren ver cómo es un flujo venoso, usualmente es muy similar al componente 2, ¿ok? Esa característica tiene similar al componente 2. El componente arterial usualmente es tipo pulsátil, como tal, como misma, propiamente lo acabamos de evidenciar, ¿no? Ahí tenemos un contexto. Cuando se hacen ese tipo de cambios, usualmente, si hablamos a nivel de los, si lo damos como ejemplo, como les digo, ¿no? A nivel del Doppler, usualmente el Doppler mayormente, muy aparte de la parte carotidia, coronaria, etcétera, lo usamos también para la parte ginecológica. Vamos a ver las que aparecen en oleadas, ¿ok? Primera oleada de invasión trofoblástica, ¿no? Y segunda oleada de invasión trofoblástica, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, cómo se ve una imagen color de una arteria uterina, ¿ok? La imagen color de una arteria uterina en ese contexto, en ese caso, ¿no? Vamos a ver cómo se acerca, ¿no? El flujo se acerca al transductor, lo que permite, ¿no? Que la imagen se vea de ese color rojo, como tal. Las características también importantes, ¿no? Ustedes tienen que conocer cómo se ven en mujeres gestantes y no gestantes el Doppler, lo que quiere decir que los cambios de estas imágenes que lo vamos a encontrar van a ser tanto a nivel, no propiamente dicho, de eh, pacientes sanos y no necesariamente los cambios van a ser en pacientes sanos con pacientes enfermos, ¿no? Luego tenemos lo que son las mediciones de las formas de ondas o el diastolic notch, ¿ok? No lo que también tienen que conocer, que es el diastolic notch, ¿ok? Nosotros analizamos los puntos en la onda de las ondas, de los picos, los valles y las disrupciones que pueden tener. Tenemos que encontrar varias cosas. Tenemos que encontrar el pico sistólico. El pico sistólico es esto que está de aquí hacia arriba, de la línea de base hacia arriba. ¿Ok? Luego encontramos el punto A, ¿ok? Que es variable a un ciclo cardíaco. ¿Ok? Encontramos Bm, que es la velocidad media, que se produce usualmente en todo el flujo arterial. ¿Ok? Y el D, que vendría a ser fin del pico diastólico. O sea, estas imágenes son referenciales, como le digo, los puntos, los reparos anatómicos que estamos encontrando en este, ahorita mencionando como arterias uterinas o la gestación, son solamente referenciales. Lo que yo quiero que entiendan, con esto hablando un poco más de lo que se refiere a eco-Doppler, es reconocer las ondas, saber cuál es el pico sistólico, cuál es el pico diastólico, y cuáles son las velocidades medias, ¿no? Que se aparecen. Por ejemplo, aquí vamos a hacer otro ejemplo, el Doppler de la arteria cerebral media, por ejemplo. ¿Ok? Usualmente, cuando nosotros analizamos Doppler de la arteria cerebral media, ¿ok? Lo analizamos también porque tiene como, está como punto diagnóstico, como punto de estudio para vasospasmos, para diferentes tipos eh, de análisis clínico de algunos tipos de pacientes. Entonces, por ejemplo, usando el Doppler color, vemos la arteria cerebral media como rama lateral mayor del polígono de Willis, ¿ok? En estas zonas anatómicas fosa anterior y media del cerebro, lo que nos permite a nosotros ver cómo están estos flujos y si a veces si encontramos picos sistólicos o diferentes tipos, o si no, mejor dicho, picos sistólicos o flujos reverberantes, etcétera, etcétera, que nos dicen nosotros cómo está funcionando el cerebro, si hay mucha presión o poca presión, mucha necesidad de velocidades para poder llegar a nutrir ese cerebro de sangre, ¿ok? Entonces, como dicen, ¿no? La velocidad en algunos casos aumenta con la gestación, en algunos casos, ¿no? Usualmente se usan en algunos contextos, como le digo, en la parte práctica, lo que se refiere al Doppler, para poder valorar cómo están los flujos. Ahí vemos algunas imágenes, cómo se comportan, ¿no? Las velocidades. Ahora,
lo que yo quiero es explicarles, resumirles, ¿no? Sobre todo, como digo, parte de esto era simplemente llegar y explicarles un poco cómo funciona el Doppler, ¿ok? Hemos visto cómo se hace la representación, entonces recordemos, el Doppler es un tipo de ecografía que les va a permitir evaluar no solo estructuras anatómicas como tal, ¿ok? Sino también de flujo sanguíneo en tiempo real. Lo que nosotros queremos con el Doppler, con esos ejemplos, ¿no? Fuera de lo que ya les mencioné en la parte física, es analizar flujos sanguíneos en tiempo real, utilizando lo que ya mediamente mencionamos, esto de aquí, llamado efecto Doppler, ¿ok? Que usualmente, ¿qué significa? Que miden los cambios de frecuencia de acuerdo a los ultrasonidos que se acercan o se alejan, ¿ok? En este caso, ¿qué son? La sangre y los glóbulos rojos que se transmiten para esta movilización. Tipos de codoppler tenemos el Doppler continuo, ¿ok? Que tiene características, utiliza dos traductores, uno para emitir ondas y otro para recibirlas continuamente. Permite medir flujos rápidos, usualmente, pero lo que nos va a dar a entender es que, ¿ok? Nos va a ayudar a localizar exactamente los flujos. Tenemos el Doppler pulsado, que emite ondas intermitentes y localiza usualmente el flujo sanguíneo específico, ¿ok? Y es útil para estudios usualmente, como por ejemplo, flujos rápidos sin aliasing, ¿no? Que ya lo mencionamos previamente que era el aliasing. Tenemos el Doppler Color, que lo que va a hacer es una representación del flujo de colores. Rojo, acuérdense que se acerca al transductor, y azul es que se aleja al transductor, muy parecido a lo que vimos con el aliasing cuando se aleja o se acerca, ¿no? En este caso el aliasing es cuando hay casi siempre flujos pulsados, ¿ok? Eso que permite identificar la dirección y patrón del flujo de grandes áreas. Tenemos el Power Doppler, el Doppler energético de energía, ¿no? Usualmente sirve para detectar flujos lentos, ¿ok? Entonces, ¿para qué usamos el ecodoppler? Ya mencioné nuevamente, hemos usado o hemos tocado el tema prácticamente como obstetricia, ¿no? Usualmente en obstetricia usamos para valoración del flujo de las arterias uterinas, umbilicales, y en este caso también el cerebral media del feto, ¿ok? Pero su uso es variable. Podríamos haber agarrado como ejemplo cualquier otro, ¿no? Dentro de esto. Podría haber sido cardiológico, usualmente ve para ver flujos de válvulas, cavidades cardíacas, ¿no? El vascular periférico para ver trombosis, por ejemplo, ¿no? En el abdomen, evaluación de flujo de las arterias renales, hepáticas, aorta, ¿no? Y en neurología solamente para ver si hay vasospasmo o estenosis, ¿no? Las ventajas que vamos a tener con el Doppler, ¿ok? Son no invasivo y seguro, proporciona información anatómica y especialidades a tiempo real, y requiere poca preparación del paciente, no hay que poner el contraste, dejarlo en NPO ni nada por el estilo. Limitaciones van a ser dependientes del operador y la calidad del equipo, ¿ok? Usualmente es más complicado en pacientes obesos o en áreas de gas interpuesto, como los intestinos, por ejemplo. Y la lysing puede limitar la evaluación de flujos rápidos en Doppler pulsado, ¿ok? Entonces, concluimos que ¿qué? Que el Doppler es una evaluación que nos permite, una herramienta que nos va a permitir a nosotros valorar embriológicamente, cardiológicamente, cerebralmente, renalmente, etcétera, ¿no? Porque nos permiten analizar flujos de manera sistémica, ¿ok? Y sobre todo en tiempo real, ¿ok? Sobre todo en tiempo real. Muy bien, chicos. Nuestra una pequeña parte más que todo de Doppler en realidad, ¿no? Más que todo de Doppler. No era la idea tocarlo de repente hoy día, pero bueno, ha habido suficiente tiempo porque hemos hecho una clase, lo básico hoy día, por así mencionarlo, de ecografía. ¿Alguna pregunta, chicos? Pregunten lo que deseen, ¿no? Acerca del Doppler, de repente, o de ecografía en general, ¿no? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿Me preguntas? Acerca de ecografía en general, o puede ser también el Doppler.
Preguntas. ¿Alguna duda? En los obesos, a ver, en los obesos, el uso de ganancia me podría, ¿o qué me podría ver mejor la resolución? En obesos en ecografía. Mm, en los obesos, la ganancia podría mejor. Depende en realidad. O sea, no sé. Ganancia, recordemos que es el tiempo que usualmente nosotros, es un tiempo que usualmente que permite reacomodar, por así decir, la imagen, ¿no? Decirte que de repente con Game vas a poder verlos, eh, no tanto, ¿ah? No tanto. En esto abdominal de repente para el hígado, eh, para el hígado de repente, no más que todo. En ganancia, o sea, mira, a ver, en obesos en general ya, para mejorarlo. En ganancia incrementa en niveles adecuados, puede resultar estructuras, o sea, lo que puede hacer es, en la ganancia te puede permitir resultar estructuras profundas, ¿ok? Pero sin saturarla tanto. Eso te puede decir que en un obeso te puede servir. Lo que te podría ayudar de repente son los transductores de baja frecuencia, ¿ok? Para que te ayude a penetrar mejor. Entonces, en un obeso de repente yo usaría más que todo transductores de baja frecuencia. La profundidad también va a ser importante, optimizar la profundidad, ¿ok? Ahora, en obesos va a ser importante también la técnica de cómo hagas la ecografía, ¿ok? Porque puedes también hacer una compresión del tejido con el transductor y lograr mejor acercar las estructuras al campo de visión sin tener que, tal vez, hacer algún tipo de módulo, ¿ok? Puedes usar los armónicos, también podrías usar los armónicos, ¿ok? Em, Usualmente yo también en obesos, usualmente lo que genero para ganar mejor impedancia, que es el gel, uso más de gel, uso más gel que los pacientes no obesos, ¿ok? Algunos ecógrafos tienen el llamado Dynamic Range, ¿ok? O escala dinámica, ¿ok? O el Focus and Dynamic Range, que es como que enfoque y escala dinámica que también puede ayudarte para poder ver mejor, sobre todo en obesos, que me están mencionando, ¿no? Sobre todo en gordos. ¿Alguna pregunta más? A ver, podríamos explicar, eso es una cosa que ecografía, ¿no? A ver, el uso de armónicos. Bueno, es una herramienta que te permite, o sea, cuando te digo que son los armónicos, los armónicos son las ondas ultrasónicas, van a ser ondas ultrasónicas que usualmente atraviesan los tejidos, pero generan señales de frecuencia más altas, ¿ok? Por eso se llaman frecuencias armónicas. Que entonces, ventajas del modo armónico, o sea, mejor resolución de contraste. Ya, lo que sucede con el uso armónico, la ventaja del modo armónico es que tienes una mejora de la resolución de contraste, ¿ok? Las frecuencias armónicas que cuando se captan provienen solo de ondas que atraviesan los tejidos. Entonces, ¿qué te permite eso? Te permite, por ejemplo, hacer una mejor valoración de repente en pacientes obesos, si es que eso te refieres del fundamento, ¿ok? Y también te mejora la diferenciación en estructuras, porque mejora la resolución de contraste, el armónico. Además, algo importante que te puede pasar en pacientes obesos, la reducción de artefactos, ¿ok? Minimiza artefactos, ¿ok? Relacionados a aire, porque usualmente el obeso tiene más aire a nivel de ciertas, de los órganos o superficies. Te genera también mayor nitidez en las imágenes, sobre todo abdominales, que fue lo que justo me preguntaste, ¿ok? ¿Para qué? Para tener, por ejemplo, penetración y disminuir ecos superficiales.
que es lo que no queremos porque es lo que genera mucho el obeso. Recuerda que cuando vimos la parte de física, vimos de que cuando el transductor se pone sobre la piel, sobre un gran área de piel que tiene el obeso, solamente esas imágenes rebotan más y requieren más gel. También mencioné lo del gel. ¿Ok? Y sobre todo, mejoren, se puede usar el armónico en estudios difíciles, como usualmente cardiológicos y vasculares. ¿Ok? Por eso, yendo a tu pregunta, que más o menos era el tema del paciente obeso, ¿ok? En la ecografía abdominal nos va a permitir ver mejor, por ejemplo, el hígado, riñones, ¿no? Y sobre todo si tiene meteorismo intestinal o algún tipo de gas a nivel de la cavidad. Entonces, como te dije, una desventaja es que no todos los ecógrafos, los equipos tienen ¿cómo se llama? El modo armónico, porque requiere a veces un tema de transductores para funcionar correctamente, ¿no? O sea, el armónico te mejora la calidad de la imagen en general. ¿Alguna pregunta más? ¿Preguntas más, chicos? ¿No? Vamos a estar seguro ya con coordinación para, ¿no? Damos por concluida la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches, estimados participantes. Muchas gracias, doctor, por su brillante ponencia. Y los esperamos en una próxima sesión que le vamos a avisar. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Estamos viendo.